En general, cuando trabajamos con secciones transversales vamos a llamarle a la sección que queda configurada cuando nosotros tenemos el eje de nuestra estructura, el eje de la barra, y cortamos con un plano cuya normal coincide con el eje de la barra. De esta manera nos queda en cada una de las cortes que nosotros hagamos una sección transversal a la barra, y esa sección transversal es un área plana porque estamos cortando con un plano. Vamos a trabajar hoy con la definición de lo que nosotros llamamos momentos de primer orden de áreas o de superficies. Vamos a recordar lo que denominábamos baricentro y vamos a trabajar con momentos de la definición de momentos de segundo orden de áreas. Ya sea momentos de inercia o momentos centrífugos, y qué es lo que pasa cuando trabajamos con el cálculo, la definición de estos momentos de segundo orden en ejes que son paralelos. No vamos a desarrollar el análisis gráfico de estos cálculos porque no es el enfoque que le damos en la materia. Nosotros resolvemos analíticamente o entendemos cómo funciona el cálculo analítico, luego utilizamos esos resultados para hacer el análisis de deformaciones y tensiones luego. Entonces los vamos a definir y los vamos a saber calcular, pero no vamos a trabajarlos en forma gráfica. Entonces, supongamos que tenemos una barra que tiene un eje como este que estoy mostrando aquí con el puntero, y calculamos la sección transversal de esta manera, como decía recién. Cortamos con un plano cuyo normal coincide con el eje de la barra. Entonces tenemos aquí una situación. Esta barra puede estar constituida por un material que sea homogéneo, es decir, que tenga densidad y peso específico constante, y en tal caso el centro de área de la sección transversal va a coincidir con el centro de masa y con el centro de peso. En este caso el centro de peso recibe el nombre de baricentro o centro de gravedad. ¿Y por qué se le denomina centro de masa o centro de peso? Porque si yo necesitara concentrar todo el peso de esa sección transversal en un punto, de manera tal de que el efecto que tenga ese peso sea equivalente al del peso distribuido en toda la sección transversal, sería ubicado en ese punto de manera tal de que tenga el mismo efecto, la misma configuración que si estamos trabajando con toda la sección distribuida homogéneamente. En general nosotros en esta cátedra le vamos a decir baricentro cuando estamos trabajando con entidades que son distintas, ¿sí? El baricentro, el centro de gravedad, el centro de masa no son exactamente iguales en todos los casos, pero sí cuando trabajamos con materiales que tienen una densidad y un peso específico constante y no existe una gran variación en la posición por el tamaño que tiene la estructura, no existe una gran variación en la fuerza de gravedad. Entonces, si nosotros analizamos una estructura como esta, que podría ser un pórtico resistente de una estructura, de un edificio, de una planta, supongamos que es esta, que está vinculada de alguna manera al suelo, nosotros en general, hasta ahora si hacemos un poquito de memoria, sabemos que no estamos trabajando con las estructuras definidas así, con espesor, digamos, sino que en general trabajamos con el eje de la barra. ¿Y por dónde pasa ese eje de la barra en cada una de estas secciones transversales? Pasa por el baricentro. Entonces nosotros hacemos un modelo resumido o reducido de cómo es nuestra estructura real, con una estructura que solo contiene el eje, como si fuera un alambre, de esas infinitas secciones transversales que nosotros vamos configurando al cortar el cuerpo real con planos transversales. Entonces vamos a definir el baricentro de una sección transversal. En general le vamos a poner la letra G.
pero es distinto, podría ser O, podría ser cualquier letra que a ustedes les guste. Y vamos a encontrar que ese baricentro respecto de un sistema de coordenadas como este que tengo dibujado aquí, X e Y, se puede calcular como la integral en el área de la posición del baricentro en X, X diferencial de área, dividido el área total de la barra. E Y como la integral en el área de Y diferencial de área sobre el área total de la barra. ¿De dónde sale esta definición? Supongamos que tenemos esta figura. A ver si me dan un segundito, voy a mostrar otra representación que, como está dibujada en otra posición, es un poquito más amable. Se ve mi pantalla ahora con otro dibujo que tiene X y Z. Sí, profe, se ve. Bien, genial. Entonces, esa misma área que estábamos mostrando ahí, que es un área que está constituida, es un elemento de sólido, ¿sí? Es una faja de alguna de las vigas que estuvimos analizando hasta ahora, que tiene una forma genérica, como lo podrán ver, porque esto es válido para cualquier geometría que yo le dé a mi viga o a mi columna. Y habíamos dicho que se calculaba la posición de este punto, la coordenada en X, como la integral de X por diferencial de área dividido el área total de la barra. Entonces vamos a ver de dónde surge eso, o cuál es el concepto que implica el cálculo de ese centro de gravedad. Supongamos que esta sección no está constituida por un material continuo, sino que son una serie de áreas pequeñitas que están unas cercanas a las otras, y que cada una de ellas tiene su peso, ¿sí? Entonces yo voy a intentar dibujar ahora cuál sería, por ejemplo, uno de los pesos que tengo aquí, otro vamos a tener un poquito por acá, y así sucesivamente, de manera tal de que todos los elementos que constituyen esta sección transversal o esta área tengan su componente de peso respectivo de un elemento de área pequeñito como este que estoy dibujando aquí. Entonces, si cada una de estas porciones de área tiene una componente de peso, y yo quiero saber cuál es el peso total de esta sección, de esta área, lo que voy a hacer es decir, bueno, cuál es el efecto que este peso genera respecto de mi sistema de referencia. Por ejemplo, yo voy a decir, respecto del eje X, esta fuerza me genera un momento igual al peso de ese elemento por la distancia que lo separa en forma perpendicular al eje X. Voy a dibujar la distancia perpendicular, que es esta. La voy a poner en otro color para que la veamos un poquito más. Esa es la distancia. Entonces, el momento que me genera cada una de estas componentes es igual a la fuerza por la distancia. En esa situación, el momento en Y que me generan cada una de estas partículas, para poder analizarlo en forma completa o continua, lo que voy a decir es que los tengo que sumar, porque este elemento genera un momento que tiende a hacer girar esta placa respecto del eje X, este también,
y así sucesivamente todos los puntos que constituyen esta sección me generan un momento respecto del eje que es igual a la fuerza por la distancia. El momento en Y es la fuerza por la distancia. El momento en X, perdón, estoy haciendo el cálculo respecto del eje X, en esto que estoy mostrando es la componente de peso de esta partícula por la distancia en Y. Lo mismo esta y lo mismo esta. En tanto que el momento en Y es el peso de la partícula por la distancia en X. ¿Sí? Es esto que está dibujado acá, lo que está escrito acá. La sumatoria de todos esos efectos de peso respecto del eje X y respecto del eje Y va a ser igual al efecto que me causa el peso de toda la placa por la distancia en X y en Y desde el punto en el cual yo puedo considerar que está condensado el peso de toda esta estructura. ¿Se entiende el análisis que estamos haciendo? En ese caso, entonces, esto, si yo lo considerara constituido por partículas discretas, el efecto que genera el momento en Y y momento en X de cada una de estas partículas sería equivalente a la sumatoria de lo que realiza cada uno de ellos, ¿sí? Por los principios de la estática que estábamos analizando en el apartado anterior. Bien, entonces, si nosotros realizamos, como decíamos, la sumatoria de todas las fuerzas en esta dirección Z sería, porque son pesos que están en la dirección de la gravedad. Si realizamos la sumatoria de las fuerzas en Z, el efecto del peso de toda la placa es equivalente a la sumatoria de los pesos de cada una de las partículas, ¿sí? Si hacemos este mismo análisis con los momentos en Y y con los momentos en X, lo que está escrito aquí es que el momento que genera el peso total de la placa respecto del eje Y es igual al peso total de la placa multiplicado por esta distancia, que es este término que tenemos aquí, y es equivalente a calcular el efecto de peso que genera, o el momento que genera el peso de cada una de las partículas respecto de este eje. Entonces es igual a la sumatoria de este peso delta sub 1 por la distancia x1, el peso 2 por la distancia 2, el peso 3 por la distancia 3. ¿Sí? Así con las n partículas que constituyen esta placa. Lo mismo podemos calcular respecto del eje X. Estos momentos respecto de X y respecto de Y, al ser una cuestión de equilibrio, deben cumplirse en todos los puntos. Si en vez de analizar nosotros una serie de pelotitas, como estaban dibujadas aquí algunas de ellas, decimos, en realidad esto es una placa continua, porque estoy trabajando, por ejemplo, con un acero, no estoy trabajando con un telgopor, que son una serie de partículas que están cerquita unas de otras, sino que es una placa de acero, o es una sección de hormigón, o es un cerámico, es algún sólido que yo tengo constituido que es continuo. Bueno, en ese caso estas sumatorias tienden a las integrales que estamos planteando acá. El peso total de la placa va a ser igual a la integral de las diferenciales de peso de cada uno de estos elementos, y la distancia yo la voy a poder calcular, el momento que generan van a ser las integrales de X por diferencial de peso y de Y por diferencial de peso. Ahora, si yo quiero calcular esta incógnita que tengo aquí, que es X barra o Y barra, que no es otra cosa más que la distancia respecto del sistema de coordenadas del cual yo estoy haciendo el cálculo, la posición de este baricentro, X barra, Y barra, la voy a poder despejar de estas ecuaciones, ¿sí? Porque este peso es el peso total, que es algo conocido. Entonces, así llegamos a la definición de que es la posición, la coordenada en X es igual a la integral X diferencial de peso respecto del peso total de la chapa, y en Y la misma configuración. Ahora, si dijimos
en la transparencia o en la otra presentación que teníamos que nuestro sistema era homogéneo, de densidad constante y de peso específico constante, ese peso de esta placa lo podemos calcular como el peso específico por el área de la sección esta que estamos analizando por el espesor. Este es el peso específico, el peso entonces va a ser peso específico por el espesor por un delta de área, el delta de peso. Y la misma condición al hacer la integral podemos hacer para el diferencial de peso. Es peso específico por el espesor por diferencial de área. Entonces, en definitiva, el peso nos queda como peso específico por espesor sobre área. De lo cual, si nosotros entramos esta definición de peso y de diferencial de peso en esta relación o en esta ecuación que nos permitía calcular la posición del centro de gravedad o del baricentro de la sección transversal, podemos encontrar que es independiente del peso específico porque está arriba y abajo, y despejando de aquí la coordenada en x, entonces va a ser la integral x diferencial área sobre área, y la coordenada en y va a ser la integral y diferencial área sobre área. Volvemos entonces a presentar, ahora vuelven a ver la primera presentación. Sí, profe. Bien, excelente. Cualquier cosa, si ustedes en algún momento ven que yo estoy hablando sobre algo que no es, me avisan. Llegamos entonces a estas dos definiciones o esta forma de describir analíticamente cómo calcular el centroide o el baricentro de una figura que está contenida en el plano, que es la sección transversal de la pieza. Entonces acá tenemos, de estas dos expresiones, se puede analizar que si el eje de la estructura pasa por el baricentro de la sección transversal, el momento de primer orden del área es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el momento de primer orden del área? Este término que tenemos aquí. A esto se lo denomina momento de primer orden del área. Nosotros lo vamos a denominar con la letra S. En este caso, este es el momento de primer orden del área respecto de X y de Y. Si el eje que yo estoy conteniendo contiene al baricentro, es decir, si mi sistema de referencia pasa, por ejemplo, el eje X lo contiene al baricentro, este que estoy dibujando aquí, este momento de primer orden tiene que ser 0, porque es la distancia que hay entre el eje y el baricentro, ¿sí? Y lo mismo para el otro sistema, para el otro eje. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema de referencia XY que contiene al baricentro, entonces los momentos estáticos o momentos de primer orden van a ser iguales a 0. ¿Bien? Son estas dos situaciones que tenemos aquí. Si el sistema de referencia contiene al baricentro, los momentos estáticos son 0, y si uno de ellos, bueno, el momento estático que corresponda va a ser igual a 0. Entonces, como conclusión, si nosotros tenemos una figura como esta, que podría ser perfectamente un perfil laminado metálico de sección T, si esa sección transversal, esta es la figura que me queda conformada cuando yo a la estructura de la viga que tenía en la primera diapositiva, a esta, la corto con una sección y miro alguna de las caras, o la cara izquierda o la cara derecha de esa estructura. Y me queda conformada esta sección. Al quedarme conformada esta sección, que es esta sección transversal tipo T, podemos sacar una primera conclusión.
si la sección transversal tiene un eje de simetría, en ese eje de simetría voy a contener al baricentro. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular el momento estático de esta figura respecto de este eje de simetría, ¿qué es lo que voy a calcular? Por ejemplo, supongamos que tengo aquí un elemento de área diferencial y tengo otro igual e idéntico a una distancia igual e idéntica, pero en sentido contrario, con la misma área. Esa es la definición de simetría que teníamos de análisis. Bien, si yo tengo ese elemento con ese diferencial de área y digo, bueno, este elemento, cuando quiero calcular el momento estático respecto de este eje, este elemento tiene un peso que va en este sentido. Entonces, el momento estático que me genera, o la componente, es diferencial de área por X. Cuando hago la sumatoria, si suponemos que son elementos discretos, o la integral si suponemos que es un continuo. Cuando este elemento encuentra que porque tiene un eje de simetría y otro igual y opuesto en este otro extremo, o del otro lado del eje de simetría, lo que sucede es que lo que aporta este elemento es un momento con el sentido contrario, ¿sí? Este otro lo voy a dibujar en otro color, al simétrico. El simétrico va a generar un momento igual y opuesto, un momento estático, que va a ser menos X diferencial de área. Como esa es la definición de simetría, que para cada elemento que yo tenga a un lado del eje de simetría existe otro en una distancia igual y opuesta en la misma posición, entonces para cada diferencial de área que yo encuentre de un lado y otro del eje de simetría, voy a encontrar elementos que van a equilibrarse entre sí sus momentos estáticos. Entonces, en definitiva, la sumatoria me va a dar igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el momento estático respecto del eje Y me está dando 0. Quiere decir que este momento estático es un eje de simetría. ¿Se entendió? Si yo tengo estructuras que son bisimétricas, como una sección transversal cuadrada, rectangular, tipo rombo, una sección circular, todas ellas tienen dos ejes de simetría, entonces no es necesario realizar el cálculo respecto de dónde está la posición del baricentro, porque el baricentro va a estar en la intersección de ambos ejes de simetría. Si por el contrario tengo una estructura que no es bisimétrica, como por ejemplo un triángulo, yo puedo hacer el cálculo utilizando la definición de la posición del baricentro como la integral de X diferencial de área sobre el área total del triángulo. El área total del triángulo en este caso es la base por la altura sobre 2, y la integral en el área de cada una de estas fajitas, yo podría calcularlo como una serie de elementos, todos chiquititos, que constituyen el triángulo. Podría decir, bueno, a ver cuál es el aporte que me realiza este tramo de esta sección transversal, que tiene un ancho diferencial X y tiene una altura que la voy a ubicar a la mitad de el ancho diferencial de X, igual a Y, ¿sí? Entonces, el aporte que tiene esta área es esta altura Y, que es igual a la altura total dividido B por B menos X, por X diferencial de X. Entonces, al resolver esa integral, lo que obtengo es que el baricentro de un triángulo está ubicado a 1/3 de la base. Una situación que ustedes ya conocen, pero bueno, ahora en términos de baricentros de áreas podríamos calcularlo. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, para un sector circular. Es más fácil el sector circular resolverlo en polares, esto ya lo hemos comprobado en las materias de los primeros años. En este caso el baricentro del sector circular
escrito en coordenadas polares nos termina quedando como 2 veces el radio por el seno del ángulo que conforma el sector circular dividido 3 veces el ángulo. Y si tiene ese sector circular un eje de simetría, bueno, la posición del baricentro no es necesario calcularla, o la podemos calcular, pero nos termina dando igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una figura como esta? Que uno dice, pero ¿en qué momento me voy a encontrar con algo como eso? Bueno, supongamos que no es esa. Vamos con otro ejemplo. Vamos a mostrar... Profe, Sí. disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Te escucho. Tengo una confusión respecto baricentro, centro de, o sea, no conceptualmente, sino en los términos que utiliza usted. ¿Usted llama baricentro a los centros geométricos solamente? Sí, es el centro geométrico de la pieza, en el caso de las áreas planas, sí. Claro, y solo coincidiría con el centro de masa cuando el cuerpo es homogéneo, o sea, cuando la densidad es constante en cada punto. Exacto, ¿Correcto? exacto. Esa es la Ah, premisa que pusimos en la primera transparencia del día de hoy. está bien, o sea, baricentro es centro geométrico y centro de gravedad, bueno, es otra cosa que ya puede no coincidir con el baricentro cuando la distribución de las masas no es uniforme. Exacto. Genial, profe, gracias. Bien. Entonces mostramos ahora un ejemplo que por ahí sí es una situación un poco más conocida, como es, por ejemplo, este elemento, ¿sí? Esto podría ser una componente metálica de cualquier estructura. Un elemento que tiene una forma bastante regular desde el punto de vista geométrico, pero que no es fácil definir dónde tendría que poner yo mi centro de gravedad o mi baricentro, de manera tal de que este peso esté ubicado en un punto fácil e intuitivamente definible. Entonces, ¿cómo los calculamos a estos elementos, ya sea con el ejemplo que estaba en la otra transparencia o este que por ahí es un poco más conocido, más habitual? Lo primero que tenemos que decir es que si yo tengo áreas compuestas, como estas, lo que voy a hacer es calcular el momento estático respecto de X y respecto de Y de la misma manera que estaba haciendo antes con las partículas. Es decir, voy a hacer la sumatoria del momento estático de, por ejemplo, para esta área, la voy a dividir en áreas regulares conocidas por mí. Por ejemplo, este sector, voy a decir, bueno, está constituido por un triángulo acá y por otro triángulo acá y un rectángulo en este sector. Voy a tener 3 áreas regulares de área conocida y de posición de baricentro conocido ya por mí. Una vez que ya hice algunos ejercicios, ya rápidamente voy a saber cuál es la posición de los baricentros de las áreas más comunes. Entonces, por ejemplo, este está a 1/3 de la base, este también está a 1/3 de la base y este está a la unión de las dos diagonales. Entonces, una vez que yo calculo, ya conozco la posición de los baricentros de cada una de ellas, bueno, voy a calcular mi momento estático respecto del eje Y como la sumatoria del momento estático respecto del eje Y del área 1 más el momento estático respecto del eje Y del área 2 más el momento estático respecto del eje Y del área 3. Y lo mismo respecto del eje X. Entonces, una vez que yo ya calculé el momento estático del área compuesta, rápidamente digo, bueno, si yo conozco el momento estático del área compuesta, la posición del baricentro en X y en Y va a ser simplemente el momento estático dividido el área total. ¿Sí? ¿Y cómo resuelvo estas situaciones donde tengo un hueco? Simplemente esa área se considera negativa. ¿Sí? Es como que yo considero el peso, pero al no estar existiendo, lo elimino, lo saco. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar la posición del baricentro de un área que no es tan simple identificar a priori o intuitivamente dónde va a caer su baricentro, de esta manera.
¿sí? El ejemplo que yo traía aquí era quizás no tan usual, pero en definitiva no es otra cosa, lo que está resuelto en la diapositiva que ustedes van a tener subida a la PEDCO, es una suma de áreas de manera tal de que tengo un cuarto de círculo, 2 rectángulos y un triángulo. El área del triángulo es el área que se subtrae. Entonces, al calcular el área como negativa, simplemente el cálculo del baricentro es siguiendo esta reglita de calcular el momento estático del área compuesta. Bueno, vamos a definir momento de inercia o momento de segundo orden, que es otra entidad. O sea, hasta ahora hemos encontrado la definición del baricentro del área, o hemos recordado, refrescado y le hemos puesto los nombres que utilizamos en estática al baricentro de la sección transversal. Hemos definido una sección transversal, cómo se encuentra, cuál es la definición desde el punto de vista estructural. Hemos visto cómo se calcula el momento estático, el momento de primer orden y en función de ese momento de primer orden, la posición del baricentro. Y ahora vamos a definir momento de inercia o momento de segundo orden de la sección transversal. La definición entonces, en este caso, es que el momento de inercia de la sección transversal respecto de un eje X que tengo definido aquí, esta es mi área, y calculo el momento de inercia o de segundo orden de toda esta área respecto de este eje como la integral en el área de I, que es la distancia que separa en forma perpendicular al eje X a cada elemento de esta área, I al cuadrado diferencial de área. El momento estático era I diferencial de área, ¿sí? Por eso estos se denominan momentos de segundo orden, porque están como elevados al cuadrado. El momento de inercia o de segundo orden respecto del eje Y, que pasa por este punto de mi sistema de referencia, es X al cuadrado diferencia área, integral en el área, y momento centrífugo o momento de inercia respecto de XY es la integral en el área de X por Y diferencial de área. Todas estas entidades son entidades geométricas que lo que me indican es lo que hace el área para intentar resistirse a una deformación que intenta girarla respecto de este punto, ¿sí? Esto vamos a ver luego cuando hagamos el análisis de flexión, que son entidades que terminan apareciendo en la formulación que nos permite identificar cuál es la distribución de tensiones y deformaciones. Por último, la definición de momento de inercia respecto de un polo, que es el punto, o estos son momentos de inercias respecto de ejes, ¿sí? Respecto del eje X, respecto del eje Y, respecto centrífugo, respecto de XY. El momento de inercia respecto de un polo es el momento de inercia respecto de esta distancia al cuadrado. Yo, como esta distancia al cuadrado la puedo calcular por trigonometría como X al cuadrado más Y al cuadrado, me termina quedando que el momento de inercia respecto de un polo, que que contiene a los ejes X y Y, es igual a la suma del momento de inercia respecto del eje X más el momento de inercia respecto del eje Y. Entonces, por ejemplo, para un rectángulo, ¿cómo calculamos el momento de inercia respecto del eje X? Decíamos, es la integral en el área respecto de Y al cuadrado diferencial de área. Hemos definido que el sistema de referencia está aquí en el vértice del rectángulo. Entonces, es Y al cuadrado, el área diferencial. Supongamos que yo asumo que tengo un área que, como tengo un espesor constante aquí, puedo recorrerla haciendo una serie de elementos diferenciales a lo largo del eje Y. Entonces tengo un área diferencial, que es esta que está dibujada aquí en rojito, que tiene un ancho B y una altura diferencial de Y. Al
encontrar esa área diferencial, la ingreso aquí, resuelvo esta integral, esto me termina quedando b es una constante, sale afuera, es la integral entre 0 y h de i al cuadrado diferencial i, eso es i al cubo sobre 3 entre 0 y h, en 0 vale 0, en h vale h al cubo. Entonces la integral me termina quedando como b por h al cubo sobre 3. Análogamente, respecto del eje y, es b por h, h por b al cubo sobre 3. Y el momento de inercia polar es la suma de estos dos. Ahora, yo quisiera saber cuál es el momento de inercia respecto de un sistema de referencia que no está ubicado en el eje X y el eje Y. Con el eje X y el eje Y ubicado en el extremo o en el vértice de este rectángulo, de sección rectangular, sino que lo quiero en el baricentro. Entonces, el baricentro de una sección rectangular está ubicado a la mitad de la altura y a la mitad del ancho, porque es una sección que tiene doble eje de referencia, de simetría, y en consecuencia yo quiero saber cómo calcular esta situación. Tengo un sistema de referencia que es paralelo al anterior y contiene al baricentro de la pieza. Yo ya podría volver a hacer estas mismas cuentas, o podría utilizar lo que se denomina teorema de Steiner, que el teorema de Steiner me dice que el momento de inercia respecto de un eje que es paralelo al eje que contiene al baricentro es igual al momento de inercia baricéntrico más el área de la pieza por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado. Bueno, esa es la definición del teorema de Steiner de momentos de inercia respecto de ejes. Vamos a ver si efectivamente eso sucede así. Lo vamos a calcular. Vamos a calcular utilizando el momento de inercia respecto de utilizando el teorema de Steiner, que decía que el momento de inercia respecto del eje X, por ejemplo, es el momento de inercia respecto del eje baricéntrico más el área por la distancia al cuadrado. Cuando yo calculo esto, el momento de inercia baricéntrico es lo que no conozco, porque este sí lo calculé, lo despejo, y lo que obtengo es que el momento de inercia baricéntrico es igual a b por h al cubo sobre 12. ¿Cómo podría haberlo calculado yo si no hacía este uso del teorema de Steiner? Bueno, tendría que haber calculado la integral en el área de i al cuadrado diferencial de área, pero ahora voy a tener áreas que están arriba y abajo del eje, y al calcular entonces esa distribución nueva, las distancias y mi tienen otra configuración y termino obteniendo b por h al cubo sobre 12. Yo los invito a que hagan el cálculo respecto del eje baricéntrico y verifiquen que esta situación se verifica en todas las secciones regulares conocidas, para un rectángulo, para un triángulo, para una sección circular. Bien, como el momento de inercia centrífugo es la integral del momento de inercia centrífugo baricéntrico más el área por la distancia al cuadrado también, la distancia en una dirección y en la otra, termina sucediendo que el momento de inercia centrífugo baricéntrico es igual a 0 en un área rectangular como esta que tiene doble eje de simetría. Bien, acá está la resolución para un triángulo. No vamos a detenernos en cada uno de ellos. Esta es una sección circular y una sección rectangular. Lo que sí vamos a definir es que bueno, el teorema de Steiner, que estaba ya desarrollado, esto de los ejes de simetría, y vamos a mostrar entonces ahora en la otra presentación cuáles son las aplicaciones. Esta era la definición del momento de inercia de segundo orden, el momento de inercia polar,
que no era otra cosa que la suma de los otros dos, y vamos a definir una última entidad que es usual encontrársela en el cálculo de la parte de resistencia de materiales, que es radio de giro de un área. Supongamos que esta es el área XY, de una forma genérica cualquiera. Vamos a definir como radio de giro kx al cuadrado como el momento de inercia del radio de giro al cuadrado por el área. Desde el punto de vista físico, es la capacidad que tiene la estructura de resistirse a ser girada respecto del eje al que yo estoy haciendo el cálculo. Es una definición bastante equivalente desde el punto de vista del análisis físico a lo que es el momento de segundo orden o momento de inercia. Como es una relación al cuadrado y multiplicado por el área, lo que sucede es que estos elementos contienen los mismos tipos de leyes. También funciona el teorema de Steiner, momentos de inercia, es equivalente. También el momento de inercia respecto de un eje que es paralelo a un eje baricéntrico es igual al radio de giro, al radio de giro del baricéntrico más el área por la distancia al cuadrado. Bien, aquí está la definición del teorema de ejes paralelos de Steiner, que yo ya se los di. Y por último, se define como producto de inercia a la integral de xy diferencial de área. Bien, este prácticamente no tiene tanta aplicación en la parte de resistencia. Sí, el teorema de Steiner lo vamos a utilizar porque muchas veces conocemos el momento de segundo orden o el momento estático de una figura regular, y como trabajamos con figuras que no son tan simples, que son, por ejemplo, combinaciones como estas, queremos saber cuál es el momento de toda la figura completa, que es la que efectivamente constituye el área de la sección transversal. Bien, como este es un tema que es como ajeno de alguna manera a todo el análisis de tensiones y deformaciones, pero es una información que tenemos que tener. Es como saber calcular el área de una figura. Si no sabemos calcular el área de la figura, no podemos luego trabajar con figuras planas. Bueno, tenemos que saber calcular estas entidades, que son las que nosotros denominamos entidades de la geometría de las masas. Pero per se, más allá de eso, es hacer el cálculo para los distintos ejemplos o las distintas configuraciones que les vamos a mostrar, porque lo que necesitamos es que ustedes adquieran gimnasia en el cálculo de estas entidades, tanto de baricentros como de momentos de primer orden y de segundo orden. Son cosas que luego vamos a utilizar como insumo en el cálculo tensional. Entonces, por eso es que este tema se ve en esta primera parte. Podrían tranquilamente haberlo visto todo esto en física. Creo que tienen otros nombres en física, simplemente nos estamos poniendo de acuerdo con cuál es la nomenclatura. Bien.